Estás escuchando el podcast Soy Ecoturista. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Soy Ecoturista, el podcast en el que aprendemos juntos que una manera diferente de descubrir los espacios naturales es posible. Una manera consciente y comprometida con los espacios que visitamos y la gente que los habita. Mi nombre es Fernando González y yo también soy ecoturista. Y además de descubrir una forma diferente de viajar, hoy vamos a conocer no solo una manera diferente, sino única en el mundo de comunicarse. Y es que el ecoturismo no solo busca proteger y conservar los espacios naturales y a sus poblaciones, también busca proteger el patrimonio cultural, parte fundamental de este engranaje. Hoy nos encontramos en la isla de La Gomera, en el archipiélago de las Islas Canarias, un increíble lugar en el que su particular geografía e idiosincrasia desarrolló uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad más únicos del mundo. Orgullo de la isla, historia viva de la tradición y de todas las generaciones de gomeros, hoy vamos a descubrir el Silbo Gomero. Y para ello nos acompañan Adelma Méndez, miembro de la Asociación Cultural Silbo Gomero. Muy buenas, Adelma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Y también nos acompaña Diego Arteaga, monitor de la Asociación Cultural del Silbo Gomero. Hola, Diego. Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es el Silbo Gomero? Y bueno, ¿a cuánto atrás nos tenemos que ir para cuánto de antigüedad tiene este lenguaje? Bueno, pues acabamos de escuchar un saludo en Silbo Gomero que ha hecho el compañero Diego, ha dicho buenas tardes. Nos tenemos que transportar en la historia al primer documento escrito que habla de cómo era la sociedad aborigen y es nada más y nada menos que en el siglo XV, en el 1402, en la revista Le Canarien. Ahí decían que en estas partes se hablaban con besos como si no tuviera lengua. Y eso efectivamente es referido a la isla de La Gomera. ¿Qué es el Silbo Gomero? El Silbo Gomero, primero que nada, es una seña de identidad para esta isla. Es un sistema de comunicación para larga distancia. Es un lenguaje que sustituye a cualquier lengua natural. Está sustentado en 4 vocales y en 2 consonantes que son capaces de reproducir, como ya les he comentado, cualquier lengua natural. Es decir, cualquier lengua que exista ahora mismo se puede adaptar, digámoslo, al silbo. El silbo es un lenguaje o sea, cualquier idioma, el castellano, cualquier otro. Efectivamente. Diego, por ejemplo, puede ahora mismo silbar, pues no sé, bonsoir, buenas tardes en francés. Como bien está diciendo Adelma, es una transcripción de cualquier lengua y se puede silbar en cualquier idioma, por así decirlo, para que lo entendamos bien. Madre mía, y hablamos del 1400 como primera, ¿no? ¿1400 qué año has dicho? 1402 en la revista Le Canarien. Y desde entonces hay documentos escritos de este lenguaje. ¿Y cómo ha sido esa evolución desde hace tantos siglos hasta ahora? ¿Cómo ha sido la evolución de ese silbo? ¿Cuál ha sido su historia? Vamos a ver, la evolución del Silbo Gomero, como bien decimos, su primera crónica es en 1402, luego nos vamos al siglo XVII, que digamos que es en la época en que más documentos aparecen, y está muy relacionado con la vida social y cultural de la época. Tenemos algo que es una reseña muy importante, que es el historiador Marini Cubas, que lo hace en su libro de la Crónicas de Canarias, y es donde se relata algo muy importante que tiene que ver con la historia de la isla de La Gomera, que es la muerte de Hernán Peraza. Pero en acontecimientos tan recientes como es la propia guerra civil, como el silbo fue capaz de salvar a muchos gomeros, porque dentro del bosque se comunicaban con el silbo para huir de toda esa guardia que les perseguía, o para proveerse de la leña que estaba prohibida. Es decir, el Silbo Gomero ha formado parte cultural y social de la isla de La Gomera, aparte de ser pues el medio de comunicación para la labranza y también para la ganadería. Creo que quien conoce La Gomera, ustedes que han estado visitándola, su geografía perfectamente detalla que se hacía necesario buscar un sistema de comunicación para no tener que bajar y subir barrancos. Sí, porque en 370 kilómetros cuadrados pasamos de 0 a 1500 metros, unos valles enormes, montañas escarpadas. Hay muchísimo desnivel acumulado positivo en pocos kilómetros. Entonces
servía para comunicarse, digamos, como era tan diferente llegar de un lugar a otro, para comunicarse a distancia, porque entonces es un lenguaje social, es un lenguaje a distancia. Es para lo que ha sido creado, para la comunicación a distancia. Pero bien es cierto que se ha ido adaptando a los tiempos. Decir que el silbo gomero es un patrimonio cultural inmaterial, fue declarado así en 2009 por la UNESCO, no sin antes haber tenido un proceso para llegar hasta ahí. El silbo gomero, cuando La Gomera sufre en los años 50 una gran emigración y deja de ser... se deja un poco desuso lo que es la vida del campo, porque bueno, se pasó una época bastante mala para la población, se emigró mucho a Venezuela, a Cuba, al sur de Tenerife. El silbo, y además viene el progreso. Vienen los primeros teléfonos, vienen los primeros transportes, los medios de comunicación terrestre. Por lo tanto, el silbo comienza en cierto modo a perder para la utilidad que realmente se utilizaba. Nunca que llegó a no comunicarse de esta manera, pero sí fue mermada. Y digamos que fue los años en los que, después de tantos siglos, en el que estuvo más cercano de desaparecer, sino que el uso fue muchísimo menor. Al ser reducido su uso, se escuchaba menos silbar y luego prosperaba, evidentemente, pues lo que solemos decir cuando comienza a llegar la civilización. Digamos que hay una parte fundamental a destacar, que es la propia sociedad gomera quien lo rescata del letargo. Claro, porque ahí fueron unos años, como decimos, difíciles para el silbo. ¿En qué momento se toma conciencia o en qué momento el silbo vuelve a tener todo su esplendor, incluso más del que tenía? ¿En qué momento llega a estar en casi en desaparición, a ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? ¿Cómo fue esa transición? Pues esa transición fue un poco, como te comentaba, un despertar de la sociedad gomera a través de ir viendo cómo esa seña de identidad, cómo esa identidad, pero al mismo tiempo conciencia de lo que se suele decir, de lo que no es propio, no se escuchaba. Y se toma la decisión, bueno, pues a través de una persona con mucha sensibilidad, como es Isidro Ortiz Mendoza, que aquí tenemos que hacerle mención. Y bueno, él plantea que una de las maneras de ir rescatando el que esto no se pierda es a través de los niños y las niñas. Y qué mejor lugar que la escuela. Es ahí donde él se acerca de una manera voluntaria para ver si le dejan impartir pues un poco de silbo gomero dentro de los centros escolares. Porque antes era indudablemente de padres a hijos, era un lenguaje vivo, como decíamos, no había necesidad de impartirlo a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones crecían en ese contexto, ¿no? en esa idiosincrasia. No sé si puedes ponernos un ejemplo de que eso que has dicho para ganadería, para qué otras cosas se utilizaba antes de volver a esta actualidad, un poco más de contexto de esa historia de este lenguaje maravilloso. Mira, pues hay un hecho trascendente y que todavía se escucha y se sigue uno poniendo piel de gallina, y es cuando en las comunidades se utilizaba para dar la voz de que había fallecido algún vecino o alguna vecina. Y como en otros lugares, la campana que se utilizaba Efectivamente. en las iglesias. Entonces es un silbo diferente. Ahora le pediremos a Diego que lo silbe. Tenemos que situarnos en el contexto, es decir, estamos dentro de barranco. El barranco es lo que hace de eco, lo que hace de amplificador para llegar la noticia. ¿Por qué sabía la gente que había fallecido alguien? Porque el comienzo de silbo no era como una comunicación normal. Es un silbo dejado que corría barranco arriba. Ya estaban alerta de que ese sonido indicaba un fallecimiento, con lo cual los vecinos salían y luego se les transmitía quién había fallecido y a qué hora es el entierro. Un silbo muy dejado que Diego nos los va ahora a retransmitir. Por favor, Diego, por supuesto. Bueno, lo retransmitimos bien, como está diciendo Adelma. También podemos añadir que el silbo, pues al final es una transcripción de una lengua, pero es que al final es como si estuviéramos gritando, porque es como si eleváramos la voz. Un amplificador. Claro, es como si fuera un amplificador. Entonces, lo que sucedía en ese momento,
era como no podemos expresar los sentimientos por el silbo porque no se puede, es como si estuviéramos gritando, entonces siempre va a ser el sonido igual. Lo que se hacía era, como bien está comentando Adelma, pues alargar muchísimo más las palabras y darle un sentimiento, pues como así decirlo, de tristeza y de pena, porque había fallecido una persona. Entonces sería, pues, por ejemplo, ahora yo te voy a silbar, pues bueno, voy a llamar a Adelma y le voy a decir que se murió, por ejemplo, Antonio, ¿vale? Adelma, se murió Antonio, ¿vale? Siempre se decía al principio que corriera la voz, ¿vale? Y era un silbo muchísimo más alargado. Es impresionante y se nota muchísimo cómo se alarga de esa manera. O sea, que se le puede poner indudablemente, como acabamos de ver, sentimientos a esas maneras, alargando o acortándolo. Entonces se pueden no solo comunicar palabras, sino también contextos y sentimientos. ¡Qué Era maravilla! respondiendo, bueno, pues a otro uso dentro de esa comunicación propia de la vida rural, pues este tipo de comunicación que bueno, hasta hace nada, pues se utilizaba el silbo para ello. Y es una cosa endémica, es decir, ¿solo es en La Gomera o es en alguna otra isla de Canarias? Es solo de La Gomera. Vamos a ver, realmente hoy por hoy lo que nos dicen los estudios, silbar, se silbaban todas las islas. Donde se ha mantenido vivo el lenguaje articulado es en la isla de La Gomera. No vamos a extendernos denominando otro tipo de silbo porque hoy no acontece aquí, pero eso sí que es un criterio que lo tuvo muy en cuenta la UNESCO, es decir, ha sido transmitido, permanece vivo y se está salvaguardando. Por lo tanto, el silbo gomero, con todas estas características y transmitido de generación en generación, es por lo que hoy es patrimonio de la humanidad. O sea, que se silbaba en otras islas, pero esa transmisión, esa importancia, esa identidad con La Gomera es lo que ha permitido. Lo que no se tiene todavía muy claro es si llegaba a ser un tipo de lenguaje o solamente el convencional. Es que el silbo tiene muchas definiciones porque no es lo mismo silbarle a una oveja que tú tienes una señal que ella entiende para obedecerte que transmitir, que comunicarte. O sea, la diferencia está en un silbo tradicional y un lenguaje articulado. Lo que hablábamos de que se puede adaptar a cualquier otro lenguaje, un lenguaje articulado, entonces se adapta de esa manera. Qué maravilla. Y luego un poco para continuar con esa iniciativa, decir que resultó tan positiva que se llevara a los centros escolares de una manera voluntaria, que aquí es donde está la importancia. Hubo en el año 1997 una proposición no de ley. Una proposición no de ley para que el silbo formara parte del currículum escolar de forma obligatoria. Eso fue en el año 97 y ya en el 99 estaba incluido en La Gomera en los centros escolares. Y en el 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí son 3 fechas importantes en el proceso del silbo gomero. Decir que ser nombrado patrimonio es una responsabilidad y un compromiso, y lo es porque la titularidad no es vitalicia. Todo patrimonio requiere una revisión cada 6 años y puede perder su condición patrimonial si no cumple los mismos requisitos, si no se mantiene en esencia para lo que fue dada esa titularidad. Por lo tanto, el patrimonio va unido a la persona, a la responsabilidad y al compromiso. Claro, porque es algo que se tiene que transmitir, ya sea como receptor, creo que era, ¿no? Como persona que puede silbar y persona que puede entender, porque eso es una cosa diferente, ¿no? Puedes entenderlo y silbarlo o solamente entenderlo, pero eso
cualquiera de esas dos características lo llevas dentro y lo transmites. Y entra en juego algo muy importante, y es que ya no solo estás enseñando un lenguaje silbado, sino va aparejada la parte patrimonial que tú también tienes que difundir. Es decir, el acercamiento del patrimonio a la sociedad, la difusión del patrimonio a la sociedad, porque eso es lo que realmente va a salvaguardar el que haya un acercamiento con rigor sin perder la propia naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque las réplicas no autorizadas del silbo gomero que pertenecen a la comunidad portadora en la que se sustenta, eso es un riesgo patrimonial. ¿A qué te refieres con otras maneras de silbar? Explícanoslo. Bueno, pues las otras maneras de silbar me refiero que este tipo de comunicación es silbo gomero, denominado por la UNESCO. Yo no puedo ahora utilizar este lenguaje silbado diciendo que se llama silbo turco, que se llama lenguaje silbado, ponerle otra denominación. Estos son réplicas que no están autorizadas. Por lo tanto, estos son riesgos para el patrimonio. De la misma manera que es un riesgo para el patrimonio, como decía antes, que se fosilice, que no sea contemporáneo y vivo. Claro, porque un lenguaje, por definición, es algo vivo, es algo que va mutando continuamente. Efectivamente, pero esto es lo que ha hecho que el silbo gomero esté en esta lista de representatividad de la UNESCO, porque así es contemporáneo, se ha ido adaptando a los tiempos. Ya no lo utilizamos para llamar al ganado, en algún que otro lugar que todavía queda por aquí, por San Lorenzo y demás, dos o tres pastores nada más, pero hoy tenemos wifi, tenemos antena, tenemos otro medio de comunicación y no se hace necesario, pero el silbo se ha recuperado, se ha transformado, se ha hecho contemporáneo con la sociedad, pero no ha perdido su naturaleza. Por eso no ha perdido su identidad. Lo podemos seguir a lo largo de los siglos, por eso. Efectivamente, aquí tenemos a Diego, una generación futura de silbadores. Hoy él es monitor de silbo gomero y él puede hablar un poco también de esa experiencia, como la generación. ¿En qué consiste ser un monitor de silbo gomero? Bueno, pues yo, como bien está diciendo Adelma, al principio escuché el silbo de mi abuelo, que simplemente pues era sonido. Él era agricultor y tenía también algunos animales, y se puede decir que era silvopastor. También, por contar una anécdota para añadir lo que está diciendo Adelma, estuvimos haciendo una exhibición de silbo por Italia, un grupo de toda la asociación, y venía a hablar con nosotros un pastor de los Alpes, de los montes. Y nos decía que él silbaba también, pero que nunca había escuchado ni se había imaginado que se pudieran comunicar con el silbo como nos comunicábamos nosotros, ¿sabes? Mediante lo que está diciendo Adelma, mediante un lenguaje articulado, totalmente articulado, que lo modulas, que puedes silbarle a tu compañero cualquier cosa, pero evidentemente en un contexto de hoy en día. No es el mismo contexto que antes. Antes estaban en otro contexto, un contexto pues más vinculado a la ganadería, un contexto más agrícola, y hoy en día pues se adapta a otro tipo de contexto, por lo que está diciendo Adelma, por el avance de las tecnologías. Ya es pero más fácil llegar de un lugar a otro. Evidentemente, al igual que ha evolucionado todo en la humanidad, pues el silbo también ha evolucionado. Ahora mismo está inculcado dentro de las aulas y está también pues a través de la Asociación Cultural de Silbo, que también coge gente de todas las edades, y pues se utiliza en otro contexto, con ejercicios, con juegos, nunca perdiendo la esencia de lo que es la comunicación entre emisor, receptor, la importancia del mensaje, la importancia del contexto, el desencriptar las ambigüedades que siempre se generaban antes ambigüedades, que con esto queremos decir que obviamente como es silbado no puedo entender claramente, entonces se genera una ambigüedad. Pues hoy en día lo mismo, lo que hacemos es pues tratar de desenmascararlas, de quitarlas y comunicarlos, quitándole los problemas a esas ambigüedades, aclararlo y enseñar a la gente lo mejor que se pueda. Depurar ese lenguaje, ¿no? Como lenguaje, como algo vivo que es el lenguaje, depurarlo e ir mejorándolo. Vale, pues ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero yo quiero en esta plataforma de Soy Ecoturista, de turismo que hacemos de una manera lo más respetuosa y acercándonos desde el conocimiento, ¿cómo un ecoturista que se acerque a La Gomera se puede acercar al silbo gomero? ¿Cómo conocer el silbo gomero
terreno de una manera respetuosa y de una manera ecoturista. Yo creo que antes de que incluso existiera la terminología de ecoturismo, creo que el Silvo Gomero lo ha sido toda la vida. Ha estado en un espacio natural y lo sigue estando. Hoy el Silvo Gomero, dentro de lo que a ustedes os conlleva hoy aquí, que es el ecoturismo, creo que se hace muy necesario dentro del senderismo. Hay muchos lugares en La Gomera que todavía no tienen cobertura. Por lo tanto, imagínense si es necesario que se utilice como medio de comunicación para poder alertar pues, algún servicio de socorrismo. Pero un poco por centrarme más de una manera directa, decir que la Asociación Cultural de Silvo Gomero está adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que hemos hecho unas propuestas de acciones para trabajar con la Carta Europea desde este año hasta el 2027. Y recalcar algunas de las acciones que espero contestar a vuestra pregunta, que es como trabajar para que haya un reconocimiento social de los dos patrimonios que tenemos en La Gomera reconocidos por la UNESCO, como es el Garajonay y como es el Silvo Gomero. Un parque nacional y un patrimonio inmaterial de la humanidad. Estamos también intentando diseñar unos pequeños folletos que vayan acorde con el ecoturismo, donde los dos patrimonios, digamos, se dan la mano para un poco desde el punto de vista de la salvaguarda, crear esa conciencia del rigor con el que se tienen que acercar al patrimonio. Decir que tenemos también un censo de silbadores y que está al servicio para hacer, pues, a través del parque, también a través de cualquier espacio natural que se quiera. Y otra de las acciones muy importantes que ya van a empezar a llevar a cabo es buscar los lugares estratégicos dentro del propio parque donde antes se silbaba, para tener ahí lo que hoy se puede denominar, pues, a través de esos códigos QR, que se escuche la historia de lo que aconteció por esos parajes el Silvo Gomero. Otra de las cuestiones era también el que haya presencia como ponentes en cualquier evento que se haga dentro de lo que es la red de empresa de... Sí, todas las redes que están adheridas a Soy Ecoturista tienen esa sinergia. Que pueda haber una presencia de portadores del Silvo Gomero. Es decir, estamos trabajando en esa línea para, como bien te decía, para aunar esos dos patrimonios. ¿Qué se puede hacer cuando se viene a La Gomera? Yo creo que tanto en el Centro de Interpretación de Juego de Bola, el del Silvo Gomero, decir que va a estar ubicado en San Sebastián y que está en camino el Centro de Interpretación del Silvo Gomero, pero también a través de turismo del Cabildo de La Gomera y, cómo no, de la Asociación Cultural de Silvo Gomero, que estamos ya en marcha para atender cualquier cuestión que se precise. O sea, que el Silvo Gomero y todas esas organizaciones, todos esos lugares y las empresas adheridas a Soy Ecoturista puede ser una de las maneras, o la mejor manera quizá, que los ecoturistas nos podamos acercar a este patrimonio inmaterial. Adelma Méndez, miembro de la Asociación Cultural Silvo Gomero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diego Arteaga, monitor de la Asociación Cultural de Silvo Gomero, muchísimas gracias. A vosotros por vuestra sensibilidad. Y hasta aquí este podcast. Recuerda, el ecoturismo está en todos nosotros y es acercarnos de una manera respetuosa, de una manera con conocimiento, no solo a los espacios naturales, sino también a los patrimonios inmateriales, como hemos visto. Espacios naturales, naturaleza, sus gentes, que siempre van ligadas. Hasta luego. Esto es Soy Ecoturista.